Hoy comenzamos nuestra serie titulada Gracia y Paz. Esta serie va a estar basada en el libro en la carta que Pablo escribe a los filipenses y a la iglesia que estaba en Filipos. Entonces esta carta se llama Carta a los Filipenses, ¿sí? Creo que es importante que conozcamos un poquito sobre los filipenses y la iglesia en esa ciudad, para que de esa forma podamos asimilar un poquito mejor el mensaje de esa carta. El contexto es importante porque próximamente, en las próximas semanas, vamos a estar hablando de conceptos que tienen mucho que ver con quién es esta gente en realidad. ¿Ok? Tal vez al principio no encaje mucho lo que vamos a hablar del contexto, pero mientras vamos semana tras semana nos vamos a dar cuenta que Pablo está tratando con un tipo de gente muy diferente a las demás en el Imperio de Roma. ¿Ok? El segundo viaje del apóstol Pablo fue interrumpido por una visión celestial en la cual Pablo vio a un hombre macedonio que le dice, ven y ayúdanos, le ruega que vaya a ese lugar. Okay, entonces no estaba en los planes de Pablo visitar esta ciudad o aún esta región. Pablo quería ir a Asia, pero dice que el Espíritu Santo le detiene y no le deja que hable de Dios y lo llama a que vaya a este lugar, a Macedonia, lo que ahora conocemos como Europa, ¿no? Ahora, fue el mismo Espíritu Santo quien cambió el rumbo del viaje del apóstol Pablo y sus amigos para que llegaran a esta región. La primera ciudad que Pablo visita en Macedonia es esta ciudad que se llama Filipos. Filipos era una ciudad en la cual había gran presencia de soldados romanos, ¿sí? Estaba en la entrada así. Entonces aquí era un estrecho muy, muy pequeño, tal vez de 2, 3, 4 ciudades. Estaba el estrecho y ahí estaba Filipos. Era como la puerta para lo que seguía de Macedonia. Este lugar era muy estratégico y había presencia de soldados romanos bastante. Ahora, lo que hacía el gobierno era que ellos, en Filipos, el gobierno le daba tierra a los soldados para que ellos, es como un incentivo para que se movieran ahí. Y tampoco les cobraba impuestos. Entonces era un lugar donde ellos podían prosperar y había mucha presencia militar. Ahora, esta ciudad, aún más con la presencia de los soldados, también habían muchas minas de oro. Entonces quiere decir que tenía que haber más refuerzos de soldados porque tenían que cuidar las minas de oro también. Ahora, a los soldados romanos, como ya les dije, se les obsequiaba terrenos. Quiere decir que ese lugar estaba lleno de gente que amaba a Roma. ¿Entienden eso? Después el apóstol Pablo a los mismos filipenses les dice que solo Cristo es el Señor. ¿Por qué? Porque ahí ellos decían, Kaiser, no, sí, Kaiser Curios, César es el Señor. Entonces Pablo les llega a decir después, no, Jesús es el Señor. Vamos entendiendo el concepto, ¿no? Entonces ahora, por lo tanto, establecer una iglesia en esta ciudad fue una tremenda hazaña en sí. Solamente que se plantara una iglesia en esa ciudad era una tremenda hazaña. Cuando Pablo y sus amigos llegan a Filipos en Hechos capítulo 16, Pablo habla del evangelio a un grupo de mujeres. Oiga, no había ni sinagoga en ese lugar. ¿Por qué? Porque los judíos eran pocos. No había ni sinagoga, porque la sinagoga decía que habían tener por lo menos 30 hombres, ¿sí? Para que pudieran hacer una sinagoga. En cambio, ahora hay un grupo de mujeres mejor, está orando a la orilla de un río, están adorando ahí, un grupo de mujeres, y entre ellas hay una que se llama Lidia. A ella es la que Pablo habla con ella, y luego van a su casa, ¿no? Y luego ahí, después vamos a ver que ahí es donde se abre la iglesia en Filipos. Habla este grupo de mujeres que estaban ahí. Entonces, la primera convertida en Europa fue una mujer, ¿sí? La primera convertida en Europa es esta mujer llamada Lidia. Oiga, la primera, una mujer de negocios, una mujer judía. La segunda convertida fue una joven esclava que era adivina, ¿sí? Ella miró a Pablo y así le dice, escuchen a estos hombres porque traen el mensaje del Dios viviente. Y Pablo le dice, se voltea y le dice, cállate, no quiero que por tu palabra conozcan de nosotros.
Porque si no, a la bruja nos dijo que creyéramos en él. Y Pablo le saca el demonio que trae dentro. Y esta es la segunda convertida. Por haber sacado el demonio de esta mujer, lo meten preso porque los hombres ricos de la ciudad están perdiendo ahora dinero porque esta mujer ya no trabaja para ellos. Entonces lo meten preso, donde se convierte en la tercera persona, que fue el carcelero. Después de haber un terremoto, él piensa que todos los presos se habían escapado y está a punto de matarse. Y Pablo le grita desde adentro, no lo hagas, estamos todos aquí. Luego él viene a Pablo y le dice, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos, para recibir eso que tú tienes? Y él le dice, solo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entendemos el concepto ahora. 3 personas, estos 3 son los que empiezan a revolucionar esta ciudad. Oiga, 3 personas en el margen, ¿no? Una mujer judía que adoraba afuera de la ciudad, vendedora, una mujer, una bruja, y ahora un soldado carcelero. ¿Se imagina que empezara Rolling Hills así? Bueno, casi así empezamos. No busquen a la bruja, por favor. Así comienza esta iglesia, con estas 3 personas y su familia. En el libro de Hechos 16:40 vemos que en la casa de Lidia empezó esta iglesia. Si seguimos el relato del libro de los Hechos, nos damos cuenta que es Lucas quien se queda ahí como pastor en esa iglesia, mientras Pablo sigue con su camino, ¿ok? Ahora, ¿se imagina esta iglesia? Otra vez, imagínese ahí. Una mujer en los márgenes, ex bruja, una mujer de negocios, un soldado carcelero y ahora un doctor como pastor. Todos gentiles menos Lidia. Aunque dicen que Lidia tal vez era medio gentil, no sabemos. Ahora, estando en la cárcel en la ciudad de Roma, unos 11 años después de haber establecido esta iglesia, el apóstol Pablo les escribe a ellos. La iglesia le había mandado una ayuda económica a la cárcel. Esta iglesia siempre lo había ayudado financieramente a él. Ahora, el apóstol Pablo quiere asegurarles a ellos de que él está bien, que gracias por la ofrenda, pero él les quiere decir, yo sé vivir en lo bueno y sé vivir en lo malo, en lo mucho y en lo poco, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero les quiere agradecer por haber tenido atención con él. Ahora, esta carta, el agradecimiento que Pablo está dando a ellos, es una carta inspirada por el Espíritu Santo, ha quedado como herencia para nosotros, para gracia y paz. Antes que leamos las escrituras, imagínese conmigo que está en la cárcel. Usted, ahí imagínese conmigo, usted está en la cárcel. Otra vez, ¿verdad? Cada minuto que está ahí encarcelado, hay un soldado romano encadenado a usted. Quiere decir que usted no puede tener un minuto solo. Hay uno que está enchachado, ¿cómo se dice? ¿Sí? Esposado junto a usted. ¿Sí? Ahora, cada minuto, 24 horas al día. Y no solo eso, sino usted ya está seguro de que el paso después de esto es la muerte. Se la encarcelaron y el próximo paso es la muerte. ¿Cómo se sentiría? ¿Qué expresaría? ¿A quién le escribiría y de qué hablaría? Nos ponemos de pie, leemos Filipenses 1 del 1 al 11. Lo voy a leer yo y ustedes me siguen ahí con su vista en sus Biblias si lo tienen o en la pantalla. La palabra dice así. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos junto con los obispos y los diáconos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le concedan gracia y paz. Doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones, por todos ustedes, siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes irá perfeccionando
hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo piense así de todos ustedes, porque los llevo en el corazón. Pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con entrañable amor de Cristo Jesús. El 9. Esto es lo que pido en oración. Que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo. Todos juntos leamos. Llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Oramos ahí donde está. Señor, gracias por salvaguardar tu palabra para que un día como hoy nosotros aprendiéramos de ella. Gracias porque un día perfeccionarás la obra que has empezado en mí, que has empezado en nosotros. La obra, Señor, de tus manos somos. Permítenos vivir en tu palabra hasta que tu palabra viva en nosotros. Todos juntos, leamos aquí. Señor, permítenos vivir en tu palabra hasta que tu palabra viva en nosotros. Se pueden sentar. Amén. Oiga, qué bendición, ¿no? El apóstol Pablo dice, él le dice, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Ahora, fíjense nomás, desde el presente, desde Pablo, se presenta a él como esclavo del Señor. Ahí lo dice Pablo a Timoteo, siervos de Cristo Jesús, todos los santos a todos los santos. Él se presenta como un esclavo de Jesús. La palabra siervo ahí en traducción es doulos, es esclavo. Ahora, en lugar de apóstol, en lugar de decir, les escribo como el gran apóstol Pablo, Juan Camaney, masco chicle, bailo tango, tengo chavas de a montón, tururú. Mejor dice, no, soy un siervo, un esclavo de Cristo. Ahora, y le dice el apóstol Pablo, le saluda con una sublime frase que dice, gracia y paz. Y parece ser un saludo o una despedida que es favorita para el apóstol Pablo. Él saluda diciendo gracia y paz y se despide diciendo gracia y paz. Ahora, al parecer, para Pablo la gracia no era tan solo un saludo, era una seguridad. Para Pablo la palabra gracia encapsula en sí toda la obra redentora de Cristo, porque dice él que por gracia somos salvos. ¿Sí? Para Pablo la gracia entonces no es tan solo un saludo cualquiera. Esto encapsula todo lo que es ser salvo para él. Para Pablo la gracia era el regalo más grande e inmerecido, el espontáneo amor de Dios por un mundo pecador, revelado y hecho efectivo en la persona de Cristo Jesús. ¿Sí? Esto era el regalo más grande. La gracia de Dios es el regalo más grande porque por esto es que somos salvos. Para el apóstol Pablo, la gracia de Dios es Jesucristo mismo. Jesucristo mismo, porque Él, por medio de Él es que somos salvos. Oiga, esa gracia inmerecida produce paz. Pero no como el mundo la da, pues sobrepasa todo entendimiento. ¿Ha pasado usted por penas? ¿Se ha visto en situaciones difíciles? Y cuando lo miran las personas dicen, puchica, pero ¿qué onda con este compa? Porque como si yo estuviera como él está, no estuviera ahí parado. Si a mí me hubiera pasado lo que le pasó a él, ni siquiera vuelvo a llegar a la iglesia. ¿Y dónde está tu Dios?
Pero la paz que Cristo nos da, la paz que tenemos por medio de Él, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Quiere decir, ni yo sé por qué estoy parado aquí. Ni usted sabe por qué llegó hoy a la iglesia, pero la paz que Cristo le da, lo ha traído a este lugar y usted sabe que no se puede apartar de Él, porque apartados de Él nada somos y nada podemos hacer. Ese es el tipo de paz, ese es el tipo de gracia de la cual está hablando el apóstol Pablo. No es nada más un saludo, a ver, ¿cómo estás, David? ¿Qué onda? Puchica, que no te había visto. No, él dice gracia y paz. Cuando te saludo, recuerda que eres salvo. Recuerda que tu paz mana de Cristo, mana de la salvación, de ese regalo que has recibido. La paz de Dios es el producto de la obra redentora de Cristo y debería causar supremo gozo en nuestras vidas. Por lo tanto, en este capítulo el apóstol Pablo está hablando de mucho más que un saludo nada más. Un saludo, un deseo de prosperidad. Él les recuerda, Dios es nuestro Padre. Solo Dios, Jesucristo es nuestro Señor y Dios ya nos ha concedido gracia y ya somos favorecidos y esa paz la debemos experimentar hoy. ¿Entienden eso? ¿Entienden eso? Nos tiene que caer el 20 que hoy tenemos que experimentar esa paz. Hoy tenemos que experimentar esta gracia. Quiero sugerir que gracia y paz es mucho más que un saludo de pasada. Es un anuncio de salvación, una celebración, un deseo y una exhortación a depender más de esa gracia. Es un llamado a confiar más, a refugiarse en esa gracia y paz. ¿Se imagina si nos saludáramos de esa manera? Que nuestros saludos fueran así. ¿Se imaginan? Que en lugar de decir qué onda vos, hola compa, qué húbole, en lugar de eso dijéramos gracia y paz, David, gracia y paz. Y que al escuchar David estas palabras entendiese, échale ganas, David, refúgiate en la paz de Dios. Dios, David, recuerda que eres salvo, celébralo. Depende más de la gracia de Dios. ¿Se imagina que si eso escucháramos cada vez que nos saludáramos? Échale ganas. No te rindas. Gózate hoy. Depende más de la gracia de Dios. Creo que si nos creyéramos esta verdad, encontraríamos más sentido a la vida. Viviríamos más seguros de nuestra identidad en Cristo. Como ya les comenté, la iglesia de Filipenses estaba situada en una ciudad súper nacionalista. La secta del emperador tendría un gran seguimiento en esta ciudad. Y ser cristiano ahí no era fácil, ¿sí? Porque la secta del emperador, ellos gobernaban todas las uniones. Y si usted dice yo soy cristiano, ya ve, la unión de soldadores te va a decir ya estuvo aquí. Dices que Cristo es el Señor, pues busca ver quién te da trabajo. Ah, tú eres carpintero, ¿perteneces a nuestra unión de carpinteros? ¿Crees que César es el Señor? ¿No? Ah, bueno, chulito, búscate otro trabajo. Ahora, quizás esto acarreaba ciertas preocupaciones para la iglesia. ¿Se imagina? Para los creyentes. Quizás habían quienes apenas si podían con todo esto. Quizás habían quienes que lo habían perdido todo. Usted no lo ha perdido todo por Cristo. Pero hay quienes hoy mismo, en países no tan lejanos, han perdido todo. Han dado todo por Cristo. O aquellos los cuales sus familias los han desechado. O quizás también algunos que si bien creían ser salvos, no sabían cómo, con qué fuerzas continuar. Si bien necesitaban recordar que Dios es su Padre y que son recipientes de su gracia, el apóstol Pablo les hace saber algo mucho más grande. Les dice, yo estoy convencido de algo mayor.
les dice, yo estoy convencido de esto. Oye, no importa lo que estás pasando, dónde te piensas que estás, cómo es tu camino con Cristo. El apóstol Pablo dice, yo estoy convencido de esto. Tápense los ojos si no quieren escuchar. Estoy convencido que el que comenzó la buena obra en ti, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¿Ven lo que está diciendo el apóstol Pablo acá? Primero les asegura que son salvos y que deben tener paz. Pero les dice, si eso se te hace difícil, Erika, quiero recordarte a ti que la obra que Dios comenzó en ti, la va a perfeccionar. En algunos de nosotros va a tomar mucho más tiempo. Amén, dijo David. Diga más recio para que lo escuchen. Amén, pastor. Pero la obra que Cristo comenzó en nosotros, la va a perfeccionar. Oiga nada más, es como que Pablo les estuviera diciendo esto. Muchachos, no se agüiten. Dios no ha terminado con ustedes todavía. Dios todavía no termina con ustedes. David, te falta muchísimo, compa. Pero no te agüites. No te agüites. No te desesperes. Dios aún no acaba contigo. Carlos, no te desesperes. Dios aún no acaba contigo. Flor, aún no acaba contigo. No te desesperes. Donde quiera que estés caminando, donde quiera que esté tu caminata con Cristo, no te desesperes que Él no termina contigo todavía. Ahora, es más, estoy convencido que lo que Dios va a hacer contigo, con ustedes, ni se lo pueden creer. Porque los pensamientos de Él son mucho mejores que los míos. Son mucho mejores que los suyos. Lo que Dios va a hacer con nosotros es su perfección y quizás no la mires ahora. Quizás no me mires y digas, me miras a mí y dices, pero ¿cuándo va a agarrar forma este pastor? ¿Cuándo se va a poner más serio? ¿Cuándo se va a vestir mejor? La semana pasada andaba en playera y con tenis, ¿verdad? ¿Cuándo se va a poner más serio? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a dejar de contar chistes o de reírse tanto o de ser tan expresivo? ¿O cuándo me va a saludar mejor? ¿O cuándo? Calmado. Calmaditos. Dios no ha terminado conmigo. Aguanten un poquito, Dios no ha terminado conmigo. Oiga, el apóstol Pablo dice a los filipenses, estoy convencido de esto. Lo puedo asegurar. Dios perfeccionará tu salvación. Quizás me mires y pienses que me falta mucho. Pero el apóstol Pablo dice, de Melvin, dice, apenas si llegaste a la iglesia hoy. No sé ni cómo escribiste este sermón. Pero ¿sabes, Melvin? Dios no ha terminado contigo. ¿Qué tal si viviéramos agarrados de esa promesa? ¿Cómo nos veríamos el uno al otro? ¿Cómo nos veríamos el uno al otro? ¿Sí? Cuando mire a Tom y lo mire ahí que está como cabrita como la semana pasada, dígale, hey, Tom, te entiendo. Dios no ha terminado contigo todavía. ¿Sí? Te entiendo. Sí, te entiendo. Fernando, entiende a Evelyn, por favor. Agarra la onda. Erika, Darío, entiende, todavía no termina. Le falta mucho con Erika todavía. Todavía no ha terminado con nosotros. Oiga, un día vamos a ser perfectos. Hoy no. Hoy no puedo ser perfecto. Hoy solo puedo estar convencido del que empezó la obra en mí. El que me salvó. Se asegurará que un día
cuando yo esté en su gloria, un día me perfeccionará. El que me salvó, me perfeccionará. Oye, si tienes a Cristo, tienes la promesa más grande. Él te perfeccionará. Oiga, y Él les pide esto. Mientras tanto, les dice, esto es lo que pido en oración. Ya sé que no son perfectos y que ya van a ser perfeccionados. Para mientras, lo único que podemos hacer es orar en el amor de Dios, en nosotros, que en nosotros abunde amor y cada vez más y más conocimiento del Señor. Solo así sabremos qué es lo mejor. Solo así podremos ser más puros e irreprochables. Mientras yo oro para que el amor de Dios abunde en mí, ¿sí? Mientras yo oro para que el amor de Dios abunde en mí, tú ora para que Dios tú ora por mí porque Dios aún no termina conmigo. Yo voy a orar para que el amor de Dios abunde en mí. Dile al que está a tu lado, yo voy a orar para que el amor de Dios abunde en mí. No todos voltean. Dile al que está a tu lado, yo voy a orar para que el amor de Dios abunde en mí. Ahora el otro, dile, ahora tú ora para que Dios termine en mí su obra. Vamos a ser perfectos. ¿Cuántos quisieran tener la mujer perfecta? José, ¿por qué levantas la mano tan rápido? No te van a dejar dormir en la casa. A ver, hombres, ¿cuántos quieren tener quisieran tener la mujer perfecta? A ver, mujeres, ¿cuántos quisieran tener el hombre perfecto? Un día, hoy no, les aseguro que hoy no. Pero un día, Dios va, una ola quieren hacer. A ver, ¿cuántas mujeres quieren tener el hombre perfecto desde aquí? Ay, qué relajo aquí, ¿no? Un día, tengo un minuto porque ya nos vamos ahorita a comer. El apóstol Pablo en su oración a los filipenses les recuerda que Dios es su Padre, que ellos son recipientes de gracia y paz. También les hace saber que la obra que Dios empezó en ellos la terminará y que son hechura de sus manos. Por último, nuestra oración por todos los creyentes debería ser la abundancia del amor para hacer no solo lo bueno, sino lo mejor, aun cuando estamos en el proceso de perfección. ¿Buscas el hombre perfecto? No lo vas a encontrar. Ora porque ya tienes, para que el Señor termine la obra en él. ¿Quieres la mujer perfecta? No la vas a encontrar. Ora por la que Dios te ha dado y Dios perfeccionará su obra en ella.